La Biblia, entre sus muchos relatos, utiliza figuras del lenguaje, al igual que el resto de la literatura universal, sin que esto signifique que la Biblia sea en todos los sentidos igual al resto de la literatura universal. No, me refiero a que en la escritura hay alegorías, fábulas, sinécdoques, onomatopeyas, símil, en fin, y una larga lista de estos elementos que nos ayudan a entender mejor lo que el Señor ha dicho. Pero estoy seguro que cuando se trata de escoger la figura favorita de la mayoría de los intérpretes de la escritura, me refiero para su análisis, toman la parábola. Y es casi seguro que esta sea la más citada, pero debo decir con preocupación que es una de las figuras peor interpretadas. Y la razón es que los elementos involucrados en estos relatos son por lo general muy sencillos y naturales. Por ejemplo, se habla de la agricultura, de la cotidianidad, pero el significado es mucho más profundo, por lo que algunos hombres caen en la trampa de su propio razonamiento y se apresuran a reinterpretar el sentido de las parábolas. Ahora, cuando hago mención de las parábolas, me refiero a uno de los métodos de arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Así es como Vila y Swain definen la parábola en su diccionario bíblico. Pero también debo decir que en muchos aspectos la parábola se parece a la metáfora, aunque los expertos en gramática están de acuerdo en que estas últimas son más breves. Es decir, una metáfora es mucho más breve que una parábola. Ya desde el significado mismo de la parábola, debemos decir que una parábola connota poner una cosa al lado de la otra con el propósito de compararlo. Si usted se da cuenta en las parábolas del reino que aparecen en el capítulo 13 de Mateo, usted verá que el Señor dice, porque el reino de los cielos es semejante a, lo compara con otra cosa para poder dar un entendimiento más claro, tomando un contraste o tratando de que podamos entender de una forma más sencilla. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las parábolas del reino de los cielos, tenemos que entender que estas cobran un significado enorme en lo que es la presentación que el Señor hace del Evangelio. Como bien observa Vine en su diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, las parábolas de Cristo comunican muy frecuentemente verdades relacionadas con el tema del reino de Dios. El hecho de que retuvieran su significado de sus oyentes, como lo hizo de las multitudes, constituye un juicio divino sobre los impíos. Una de las mayores dificultades de la mente humana para entender el sentido final de las parábolas es pues fueron dadas por el Señor para salvación de su pueblo, pero también para perdición de los impíos. Leamos el texto que servirá de base para nuestro sermón, el cual se encuentra en Mateo 13, del versículo 10 hasta el versículo 17. Mateo 13, del 10 al 17. Doy un momento para que ustedes lo encuentren. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan,
y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El texto principal que observamos, en primer lugar, nos dice que los discípulos no comprendieron inmediatamente la razón por la cual el Señor Jesucristo le habla a las multitudes a través de parábolas, seguramente extrañados de que el reino de los cielos no les fuera presentado con claridad. Me refiero, no fuera presentado con claridad a las multitudes, a los no creyentes, a los fariseos y demás. Pero ellos tal vez estaban olvidando que Cristo es el Rey y es el Evangelio, y aquella proclamación que ahora parecía tan extraña para ellos fue lo que seguramente provocó esta pregunta de por qué no les hablas, por qué todos se los hablas con parábolas. La respuesta del Señor a sus discípulos declara la intención salvadora para con sus escogidos al revelarles el reino de los cielos, pero en contraste muestra su soberanía negativa de no darles esta bienaventuranza de la vida eterna a aquellos que ha decidido pasar por alto. Esta doctrina, llamada por los teólogos de la Reforma la reprobación, es una de las más difíciles de entender para el hombre natural, pues se percibe a sí mismo como esencialmente bueno, y también de la misma manera entiende al resto de la humanidad como esencialmente buena. La parte final del pasaje nos hace entender que las parábolas del Señor son una presentación adecuada de la verdad divina que alcanzará los corazones de los elegidos, y estos se alegrarán con las noticias del Evangelio. Cada una de estas realidades las vamos a exponer en nuestro sermón dominical de hoy, que lleva por nombre Las parábolas del reino. Y vamos a iniciar hablando de las parábolas en la mente de los discípulos. Y voy a tomar como base el versículo 10 de lo que acabamos de leer, por eso no lo voy a repetir. Pero cuando nosotros empezamos la lectura del texto, nos encontramos con unos discípulos que se acercan al Señor porque es evidente que hay algo que ellos no comprenden, y esto le da origen a su pregunta. Pero yendo más allá de lo obvio, cuando debemos examinar la razón de aquel cuestionamiento, en los textos paralelos de los otros dos evangelios sinópticos, es decir, de Marcos 4:10 y Lucas 8:9, donde aparece también el relato de las parábolas, los apóstoles, ya en privado, en confianza con el Señor, con Cristo, le preguntan por el significado específico de la parábola del sembrador. También le van a preguntar por el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Y en este contexto, el Señor responde, pero en el Evangelio según San Mateo, Mateo ordena el contenido de otra manera, presenta otro orden para sus lectores, inicialmente judíos, del Evangelio que ha escrito. Entonces, en esta parte, lo que inquieta a los 12 es la razón de las parábolas, y no cabe duda que el pensamiento que habían aprendido de los fariseos, de los saduceos y de la religiosidad, llamémosle popular en aquel momento, aún estaba presente en sus mentes. Y más adelante, cuando el Hijo de Dios les explique el propósito de las parábolas, ellos y nosotros vamos a entender que el Evangelio del Reino, dado para salvación de su pueblo, permanecería velado, oculto, escondido para los reprobados. Ahora, sin lugar a dudas, decíamos que esta es una de las doctrinas que es difícil de entender, o muy difícil de entender para el hombre moderno, para el hombre de este tiempo, que también tiene una visión demasiado optimista del ser humano hoy en día. Por ejemplo, una de las doctrinas que más ha afectado a la iglesia en todos los tiempos es el llamado pelagianismo,
en sus diferentes formas y variantes. Esta doctrina apuntó siempre a considerar al hombre como un ser que nace sin la mancha del pecado y con la naturaleza no depravada, sino una especie de naturaleza neutral. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros escuchamos cosas como los niños nacen totalmente inocentes, solo hasta que tienen hasta que tienen cierto entendimiento o cierto conocimiento, es que realmente empiezan a ser culpables. Fíjense cómo hasta ese momento también se ha de alguna manera metido el pelagianismo dentro de la iglesia. Según esta idea, el hombre lo que necesita es un poco de ayuda de Dios para salir adelante en su vida espiritual, aunque la verdad lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, es que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados y requiere con urgencia que la obra del Espíritu Santo sea hecha en él para poder vivir. Se puede comparar esto con Efesios 2 del 1 al 5. Ahora bien, esta idea perversa ha sido como un virus que en realidad ha tenido diferentes cepas. Por ejemplo, esta doctrina de demonios ha mutado en ocasiones como el semipelagianismo católico romano, mientras que en otras tantas se puso el disfraz evangélico y proclamó el arminianismo, y cuando no pudo entrar más allá debido a la fortaleza confesional de las congregaciones, entonces su ropaje fue más elaborado y el pietismo ingresó hasta los servicios de las iglesias reformadas, disfrazándose de teología ética, de práctica piadosa, y desde su nueva casa comenzó a dictar nuevas normas de convivencia entre hermanos, destrozando así la unidad de la iglesia y la amistad dentro de la congregación de Cristo. Sobre este tema de la influencia pelagiana en la fe, comenta J.B. Fespo en su excelente libro Muerte en Adán, Vida en Cristo, afirmando, dice, a pesar de los esfuerzos de los teólogos católicos romanos, reformados y luteranos, por enterrar a Pelagio bajo un montón de condenas y anatemas, la mano decrépita sobresale de su tumba y el pelagianismo reaparece en el periodo moderno. Bien, tanto el problema de Pelagio como el de sus antecesores religiosos judíos del primer siglo, es decir, fariseos, saduceos y todos los demás que estaban en ese contexto de la religión de la época de nuestro Señor Jesucristo, era uno y el mismo, es decir, la creencia de que el hombre merecía el amor de Dios, o por lo menos que lo podía ganar o que era capaz de ganarlo. Y no es para nada extraño observar que la pregunta que se le hizo al Señor tuviera en su interior el cuestionamiento sobre el por qué no se le presentaba a todos los oyentes el Evangelio con la misma claridad. Pero al reflexionar sobre esta pregunta o sobre el pensamiento de todas las formas de religión, incluida esta variante del judaísmo que alcanzamos a ver en este primer siglo, entendemos que todo esto no es más que un rechazo velado a la soberanía de Dios, a su decreto, a su gobierno, pero también a su sabiduría y aún a su providencia y a su voluntad, que dice la Escritura que es agradable y perfecta. Considero que una de las cosas más difíciles de hacer en este seguimiento diario que debemos hacer a nosotros mismos en nuestro morir cada día, nuestros delitos y pecados, es cuando tenemos que evaluar esa mala costumbre que guardamos aún en el corazón de justificar a los hombres ante el Señor por sus obras y no verlo todo a través del lente de la gracia soberana, que es la única manera como el impío puede ser salvo. El corazón de los creyentes conserva un remanente de pecado que no le permite entender, como bien afirma Hendrickson, cómo es posible que el Evangelio es olor de muerte para muerte u olor de vida para vida. Lo que
enseña realmente este pasaje de una manera armoniosa, o su lección central es que las parábolas del Señor tienen un elemento muy claro para los hijos de Dios, mientras que es muy oscuro para aquellos que son incrédulos. Quiero hacer una primera aplicación en esta parte, y es que dentro del legalismo actual existe la tendencia de construir una especie de lista de chequeo, en donde si los hermanos cumplen con todas las normas inventadas, pueden ser considerados como parte de uno de los nuevos reinos personales, o de lo contrario, y aunque hayan sido salvados por el Señor, entonces se clasifican como impíos y no se tiene en cuenta la gracia del Señor actuando en el corazón, que ha sido maravillosa para los hijos de Dios. Pero debemos seguir ahondando y pasar a nuestro siguiente punto, y es las parábolas y su propósito en el mundo. Y permítanme ir leyendo por partes. Por ejemplo, en el versículo 11, nuestro Señor Jesucristo manifiesta la intención salvadora de las parábolas cuando dice: a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Contrario a los que muchos piensan, y a veces un análisis bastante negativo de las parábolas, debemos entender, o no podemos perder la perspectiva de que las parábolas fueron enseñadas por el Señor para mostrar o revelar los misterios del reino de Dios, y de seguro el lenguaje del relato del Evangelio puede llevar a muchos a creer que la palabra misterio se refiere a algo que aún permanece oculto, o también que tiene que ver con algo secreto, lo cual solo podría ser conocido mediante el uso de una serie de llaves espirituales o que dan ingreso a esa realidad. Esta clase de pensamiento es más característico del gnosticismo que del cristianismo. Pero lo que nos está diciendo el Señor en sus palabras es que Él está dando a conocer los misterios del reino de los cielos. Y lo que vemos es el evangelio del reino. Es la inmensa bondad del Señor, que habiéndose hecho hombre, predicó de una manera tan sencilla el mensaje del reino y llamó de forma directa a los hombres al arrepentimiento, usando palabras tan fáciles de entender como son las parábolas. Matthew Henry dice sobre estas: una parábola, como la columna de nube y fuego, presenta una cara oscura a los egipcios, en este caso los incrédulos, para confundirlos, y la cara luminosa a los israelitas para confortarlos. Aquí se refiere a los creyentes. Bien, entonces, las parábolas tienen en primer lugar una intención salvadora, como claramente lo leímos en el versículo 11, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Dar a conocer a los escogidos lo que estaba oculto en los tiempos pasados es el propósito inicial de estas parábolas, pero no podemos olvidar que la segunda intención, si lo pudiéramos dividir de alguna manera, era que los reprobados no entendieran la proclamación del reino. Ahora, pero ¿en qué sentido no entendían? Porque estas declaraciones podrían sonar fuertes, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y vendrá y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías. ¿Cómo así que se revela el reino de Dios, pero un grupo no entiende, no oye, no ve? Cada una de las parábolas de este capítulo 13 revela una faceta del reino de Dios, su fase inicial, su extensión en el medio del mundo, que se encontraba perdido y también que estaba bajo el control del maligno, pero también nos muestra los agentes del reino actuando y tantos otros elementos que con bastante claridad la Biblia nos explica. Las parábolas son entonces una forma sencilla y clara a través de la cual o del cual el Señor Dios Todopoderoso nos reveló su gobierno soberano, que se había
que se había acercado. El rey estaba aquí presente y por lo tanto era el deber de todos los que oyeran arrepentirse y correr hacia él. No obstante, insisto en que es evidente que solo creerían aquellos que Dios había escogido para salvación. Solo estos hombres y mujeres recibirían la palabra. Solo aquellos corazones que eran buena tierra darían el fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, como bien lo dice el Señor en este mismo capítulo, en el versículo 23. Entonces, la pregunta que la mayoría de los hombres hacen sobre la salvación no es por qué unos son salvos y otros no, sino por qué Dios salva a algunos y deja a otros en sus delitos y pecados. Es decir, el cuestionamiento principal de todos los hombres es por qué lo hace Dios, y la respuesta del Señor a estos impertinentes interrogantes es siempre la misma. Dios es bueno y salva a quien Él quiere. Él no tiene la obligación moral de salvar a pecadores como nosotros. Todo lo que hace es por una tremenda condescendencia hacia los hombres caídos, por gracia, por misericordia, por su gran amor con que nos ha amado. Y al parecer ni siquiera entre reformados estamos totalmente libres de esta clase de preguntas imprudentes. No faltan los que quieren indagar más allá de las razones que Dios revela, es decir, que su voluntad es libre, totalmente libre, y que tal libertad no puede ser objetada sin llegar a ser unos perversos absolutos, pues estaríamos tratando de cuestionar todo el bien que el Señor nos hace. Y antes de entrar a considerar el decreto eterno y las razones para su formulación, por qué Dios desde la eternidad determinó hacer tal o cual cosa, creo que debemos más bien mirar la cruz de Cristo, pues allí es donde podemos observar el máximo cumplimiento del propósito divino, amando a los suyos. La dolorosa cruz, la cruenta cruz, es sin lugar a dudas la mejor explicación que nosotros podemos tener para entender que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero en este pasaje también hay algo relacionado con el cumplimiento de la profecía sobre el pueblo que escuchaba las parábolas y sobre Jesucristo. En el versículo 14 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Esta profecía está a tono con la que aparece, o es el cumplimiento, mejor, de la que aparece en el capítulo 6 del libro de Isaías, versículos 9 y 10, que dicen, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El contexto de esta profecía es en primer lugar el llamado de Isaías, luego que ha tenido una visión de la gloria de Dios. Yo creo que ustedes lo recuerdan, es un texto maravilloso en donde el Señor se le revela a Isaías y podemos decir que es el inicio formal del ministerio de Isaías. Claramente el Señor envía al profeta a anunciar su palabra, pero es evidente también en el texto del profeta que en medio de la predicación hay un elemento fuerte de juicio en contra del pueblo que no se había arrepentido, es decir, del pueblo impenitente. Es decir, lo que hace Dios es dejar a muchos en sus delitos y pecados, en su maldad, y aún estando
en la presencia misma del Señor Jesús, no pudieron reconocerle. Eso es un horrible juicio y un juicio definitivo sobre un grupo particular. Se cumple plenamente la profecía de Isaías en ese sentido. Pero también debemos entender, ya hablando en el contexto del primer siglo del Evangelio de Marcos, que se está proclamando el reino de Dios, que nuestro Señor Jesucristo está proclamando el reino de Dios, y el hecho mismo de que Él hable a través de parábolas es el cumplimiento de las profecías sobre la persona de Cristo, de algunas de esas profecías, en donde nos dicen que el Mesías Redentor usaría esta clase de lenguaje para hablarle al pueblo rebelde. Ahora bien, los detractores de esta señal la consideran demasiado pequeña para ser una referencia adecuada del ministerio profético del Mesías que se estaba cumpliendo allí. Pero olvidan que sobre el Señor no se cumplió una sola profecía, sino más de 300 de ellas, lo cual, por acumulación de eventos cumplidos en una sola persona, descartan a cualquier otro personaje histórico al tiempo que autentican la identidad de Jesucristo como el unigénito del Padre. Es decir, esa cantidad de profecías y esta profecía podían cumplirse solamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Pero también debemos considerar que en el lenguaje que se utiliza en esta parte, la profecía de la dureza del corazón de estos hombres se estaba cumpliendo allí. El juicio emitido por Dios estaba cayendo allí sobre todos aquellos que tienen un corazón o que tenían un corazón incrédulo y apartado de Dios. Debo señalar además que continuamente escucho a quienes acusan a Dios de ser el autor del mal por no predicar de manera clara a los pecadores, por no, entre comillas, querer salvar a los pecadores, hablándole directamente sobre su condición y entre otros elementos en el expediente acusatorio, utilizan textos como este para torcerlos y decir que el Señor nunca le presentó el evangelio a estos hombres de manera evidente y por lo tanto los hombres no son responsables de su pecado. No obstante, debo decir que el pasaje que estamos leyendo, que estamos exponiendo, no les puede servir como excusa, pues sí hubo una proclamación de parte del Señor y sí la hay en este tiempo. De hecho, la predicación del evangelio es muy sencilla, pero debido al carácter de los hombres malvados y caídos que no desean a Cristo, ellos no pudieron ver. Es cierto que el lenguaje utilizado dice frases como, por ejemplo, viendo no veréis, oyendo no oiréis, y se observa solo como una deficiencia pasiva del hombre, lo cual en teoría no lo deja ser responsable por su pecado. Es decir, como si el hombre no pudiera simplemente entender intelectualmente el evangelio. Pero al seguir leyendo el texto, nosotros encontramos que todo el rechazo del evangelio del reino es una actividad voluntaria del alma pecadora y por lo tanto no puede eximirse al hombre o exonerarse de su responsabilidad moral ante Dios de recibir el evangelio y de creer en Cristo como Señor y Salvador. Es cierto que el texto dice que el corazón se ha hecho insensible, se ha engrosado, pero también dice que ellos voluntariamente han cerrado los ojos y es muy claro para nosotros que las acciones de la voluntad son libres en cada ser humano, aunque solo puedan obrar de acuerdo a lo que sus almas son, de acuerdo a su disposición pecaminosa. Pero cada pecador hace lo que su corazón perverso desea y ellos decidieron no creer el evangelio que les fue presentado por parábolas. Una segunda aplicación: la mayor parte de las acusaciones que la palabra de Dios hace sobre nosotros, los seres humanos, no son por causa de nuestro entendimiento intelectual o de nuestra capacidad moral primitiva o innata de entender lo bueno y lo malo, pues es evidente que a menos que tengamos una limitación cognitiva severa,
es decir, que tengamos un IQ bajísimo, un coeficiente intelectual, no podemos distinguir entre la bondad y la maldad. Y en casos muy particulares, muchas veces se generan dudas sobre la capacidad de comprender lo justo y lo injusto, como el caso de algunas personas con discapacidad que les encanta infringir dolor, pero se quejan cuando lo reciben. Y no me refiero a los millennials. Pero ya siendo objetivos, la deficiencia de que se nos acusa es la de no obedecer al Señor, de no creer en su palabra, de ser incrédulos. Es decir, la deficiencia es mucho más espiritual que una deficiencia intelectual. ¿Por qué no creemos? Porque somos incrédulos. Y el remedio para eso lo tiene el Señor, que es quien en su amor y su gracia nos da la fe para que podamos responder a su llamado. Y eso ocurre solo cuando el Espíritu de Dios obra de manera sobrenatural en nosotros, cambiándonos en nuevas criaturas. Y por eso es que la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, mi querido hermano, si tú has creído y si yo he creído, no es porque seamos geniales y capaces de entender todo, sino porque Dios en su misericordia ha llegado hasta nuestra alma y por su Espíritu nos ha dado fe, y por la fe hemos tomado la gracia creyendo en Jesucristo. De tal manera que toda la gloria es de Él desde el principio hasta el fin. Pero quiero ir cerrando ya con el último punto, y es que trata sobre las parábolas en el corazón de los hijos del reino de los cielos. Los versículos 16 y 17 dicen: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta ahora hemos mencionado que las deficiencias morales y espirituales de todos los hombres son las mismas. Y es por eso que poder comprender lo que Dios enseña es un privilegio que le ha sido concedido al pueblo elegido en virtud de los méritos de Cristo. De hecho, el Señor le llama a sus discípulos y por extensión a todos los que hemos creído, bienaventurados, bienaventurados. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Podemos entender al leer con cuidado que la bienaventuranza en esta parte, al igual que aquellas que Cristo ha proclamado en el Sermón del Monte, no son la consecuencia de la acción humana de obedecer, sino que, por el contrario, la bienaventuranza misma es la que se nos ha dado a los hijos de Dios en virtud de la obediencia del Señor. En este caso, la dicha que se nos ha concedido es poder ver y poder oír. Es decir, no obedecemos para poder ver al Señor, sino que porque hemos visto al Señor, porque Él se nos ha mostrado a nosotros en su palabra, es que podemos obedecer y atender su llamado. Entonces la pregunta es, ¿ver y oír qué? Pues la palabra del Señor. Ahora, pertenecer a este grupo de escogidos, a los que Jesús les dijo, a vosotros es dado saber los misterios del reino de Dios. Las parábolas explicadas son una bendición de las que gozan los hijos del reino por boca de su rey, así como el comprender y creer la proclamación del evangelio es la dichosa gracia que hemos recibido los redimidos del Señor. Pero el texto va finalizando con una frase todavía más fuerte y más reveladora. Y es que esto que ustedes ven, lo de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refiere con esto que desearon ver profetas y justos? Pues ver lo que estaban viendo los discípulos en aquellos momentos. ¿Qué desearon ver los profetas?
Vamos por partes. El contexto nos indica que Jesús había estado predicando en Galilea y también su mensaje del reino de los cielos estaba siendo llevado a cada lugar del reino de Israel, es decir, de la nación que estaba allí en aquel territorio. Los profetas habían anunciado la venida del Salvador del pueblo y del mundo. Y no solo que sería alguien que los libraría temporalmente, por ejemplo, en este caso del dominio de Roma, sino que los salvaría del pecado y de la condenación eterna a través de su obra perfecta. Usted puede cotejar esto con Isaías capítulo 53 o con Salmos capítulo 22, Salmos capítulo 23, allí mismo pegado, y se va a dar cuenta del impacto eterno de la obra de Cristo, mucho más que la obra temporal de una liberación inmediata. Los profetas y los justos entendieron que la salvación era más que una percepción abstracta y subjetiva, sino que siempre asociaron la redención y la vida eterna con una persona, es decir, con el Mesías que vendría. Por lo tanto, ellos anhelaban estar con vida cuando el deseado de las naciones se hiciera presente ante el pueblo. Es por eso que encontramos en el relato del libro de Lucas a un hombre llamado Simeón. Este hombre llamado Simeón era un piadoso y justo, y cuando vino a Jesús, que apenas el Señor tendría unos días de nacido, lo tomó en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2, 29 y 30. También vemos a una mujer llamada Ana, que tuvo un acercamiento similar al de Simeón, pero ambos fueron conscientes de que la salvación es Cristo. Y con toda seguridad, la bienaventuranza de los discípulos era estar viendo al Señor frente a ellos, trayendo el mensaje de victoria, aún en el lenguaje de las parábolas. Qué gran privilegio para los discípulos, para los 12, para los que pudieron palpar al Señor, tocarlo. Pero si pensamos que estos eran bienaventurados, hombres especiales al ver al Señor cara a cara, y tienen razón, las parábolas les fueron explicadas y tantas otras cosas, también es verdad que hoy somos mucho más bienaventurados. De hecho, el Dios Hijo se lo hizo saber a Tomás una vez que el Señor resucitó, cuando le reconvino por no haber creído el testimonio de sus consiervos, y tuvo que aparecer ante él para eliminar su incredulidad. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Las parábolas del Señor nos han sido dadas para creer. Fueron entregadas en un sentido maravilloso de redención para los hijos de Dios. El elemento negativo, el elemento destructivo, es para todo aquel que no se arrepiente. Entonces, en nuestro tiempo presente, nosotros debemos agradecer al Señor por habernos salvado soberanamente, y todo para su gloria. Una tercera aplicación: la reacción de todo hijo de Dios frente a la proclamación del Evangelio debe ser de agradecida sorpresa por haber recibido los bienes espirituales del reino de los cielos. La gracia ha sido abundante sobre nuestras vidas, y el conocer al Señor, debemos llenarnos de ánimo para proclamar su evangelio a todos los hombres. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto tres aspectos relacionados con las parábolas del reino de los cielos. Fueron, en primer lugar, las parábolas en la mente de los discípulos. ¿Se acuerdan de la pregunta que le hicieron al Señor? En segundo lugar, las parábolas y su propósito
propósito en el mundo. Y finalmente vimos las parábolas en el corazón de los hijos del reino de los cielos. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, hoy y seguramente otros días has sido expuesto a la palabra de Dios. Esta ha sido clara en tu mente y de seguro no tienes ningún impedimento intelectual para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si no lo haces es por la dureza de tu corazón que se niega a rendirse ante el Cristo de la gloria. Corre a los pies del Señor, pídele que te perdone, suplícale el poder conocerle, pues solo así tendrás vida eterna. Para los creyentes, hermanos, nuestra condición presente, aunque no es glorificada, sí es gloriosa, porque Cristo el Señor nos ha sido presentado con toda claridad. Hemos podido conocerle mejor que todos aquellos creyentes que solo contemplaron a Jesucristo a la distancia. Alabemos entonces al Hijo de Dios que ha resucitado y que nos ha dado la vida eterna. Amén.